Durante la conferencia de ayer en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo a cargo de Noam Chomsky hubo también preguntas, algunas preguntas del público. Por ejemplo, de la senadora Constanza Moreira. Le consultó qué lugar considera que ocupa América Latina en la lucha por la supervivencia global. Chomsky evaluó positivamente algunas acciones tomadas por los gobiernos progresistas, por ejemplo, liberarse de la égida del Fondo Monetario Internacional, implementar políticas de reducción de la pobreza, de consagración de derechos civiles, de mejora en las oportunidades de educación. Mencionó especialmente los esfuerzos del expresidente Lula da Silva en Brasil por cambiar el orden internacional y dar voz al sur global a partir de la constitución de BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fueron cambios muy significativos, valoró, pero agregó que lamentablemente esta izquierda latinoamericana no supo lidiar con dos problemas centrales. Por un lado, cuestionó la incapacidad de los líderes de izquierda para evitar la severa corrupción que es endémica en algunos lugares de América Latina y en la mayor parte del mundo. Por otro, mencionó la incapacidad de la izquierda para sortear un problema serio de largo plazo para el desarrollo de América Latina que tiene que ver con la utilización de sus recursos naturales. América Latina es rica en recursos, pero estos han sido utilizados tradicionalmente para beneficiar a un pequeño grupo extremadamente rico y a los inversores. Eso continuó durante los gobiernos de izquierda, dijo Chomsky. También la exportación de productos primarios, que fue estimulada por la tentación que se debería haber resistido de volverse proveedores de materia prima de China. Tomo este pasaje de la crónica que tiene La Diaria hoy, a propósito de la conferencia de ayer y su parte de preguntas y respuestas, porque va a uno de los focos que obviamente interesaba, ¿no? ¿Qué dice o qué le dice Chomsky a la izquierda de esta zona del mundo y en particular al Frente Amplio que gobierna en Uruguay? Pero lo sigo escuchando. Están Gonzalo Pérez del Castillo, Leo Arari, Rafael Mandresi y Gustavo Calvo en la mesa de hoy. Bueno, sí, yo tenía pensado hacer otra intervención, pero sobre América Latina me la sé ajustar un poco. A ver, a mí todos nos encanta escuchar hablar a Chomsky, porque las cosas que dice son cosas que son ciertas. Cuando él habla de que la economía, esta economía liberal y la forma en que está funcionando, hace que, no en el mundo en general, en América, incluso en los Estados Unidos de América, la riqueza se concentra a un punto que es absolutamente inadmisible. Estamos todos de acuerdo con eso. ¿Quién puede decir que no? Y él hace entonces, a partir de ahí, toda una serie de deducciones lógicas que dicen, si esto es así y la economía funciona así, entonces nosotros vamos gradualmente perdiendo democracia. ¿Por qué? Porque si todo el poder se concentra en unos pocos y la mayor parte de la gente queda fuera, perdemos. Ok, sobre eso estamos de acuerdo, eso es así. Lo que Chomsky para mí también debería decir es, porque no estamos en el 68, estamos en el 2017, entonces también debería decir eso. Lamentablemente, cuando se hicieron economías centralmente planificadas, también se perdió la democracia. No solamente se perdió la democracia, se perdieron las libertades individuales, se perdió todo, todo esto que él es lo que más defiende, como decía Leo, una sociedad organizada de abajo para arriba. Bueno, las experiencias que hubo con economías que no fueron economías de mercado, fueron todavía más nefastas desde ese punto de vista. Entonces, evidentemente, yo creo que la solución a esto es una solución de diferenciación de la economía de la política. Y es en donde me hubiera gustado escuchar a Chomsky y decir, bueno, está muy bien. La economía, lamentablemente, es una economía de mercado. Es lo que tenemos, es lo que ha sido compatible con la democracia porque las otras no lo han sido. Ahora, la economía de mercado te da riqueza, pero no te da ni libertad, ni justicia, ni educación, ni salud. Eso es una responsabilidad de la política. Y esa política tiene que ser manejada internacionalmente y nacionalmente de una manera distinta y escucharlo. Yo no lo escuché en esa vez. Yo escuché un diagnóstico, que es música para los oídos de muchos, porque a todos nos gusta decir, qué injusto que es el mundo, pero no le dio para mí a la política el rol central que tiene que tener en arreglar este pasticho. Pero si Chomsky dijera eso, sería presidente de honor del espacio socialdemócrata.
Sí, claro, bueno, cosa que no hay ningún ¿te parece riesgo. una buena idea? No creo que este es su problema. Le es estamos una forma de pidiendo- ser estatista. Le estamos pidiendo demasiado. Claro. Otro más que te identifica haciendo campañas por el espacio socialdemócrata. Se va de los independiente. se va de los Gonzalo. límites de Si Chomsky. seré es- bueno que yo no necesito ni mencionarlo y Para que sí, Ya se entiende. es especializado. se sale de mis Estamos palabras, pidiendo brota de mis palabras. a Chomsky demasiado en una intervención en la que él tenía que encontrar un nivel de comunicación para lo que él imaginaba que era su audiencia y no estaba ni en un seminario académico, científico, donde podía ir a fondo. Sí tiró un montón de titulares, algunos de los cuales nos pasan desapercibidos porque no estamos en esa discusión, y otros por casualidad. Les voy a dar un ejemplo, lo que decía Rafael, y tú también, Emiliano, sobre los pueblos primitivos o los pueblos primarios y el derecho a la naturaleza. Eso es una discusión central entre los que están en el tema de la ecología, y los primeros avances que ha habido son algunas constituciones que dan derecho a la naturaleza, pero ojo, el derecho a la naturaleza, ese derecho de los seres humanos a la naturaleza. Los más ecologistas, digamos, los que están a la ecología de la ecología, esos piensan en el derecho de la naturaleza. Claro. Entonces él tira ahí una pista que para los que están en eso pueden desilvanar toda una madeja, a nosotros se nos escapa, no es una discusión actual. Entonces, tira algunas cosas. Su eje principal, clarito y explícito, en donde él se posicionó para poder decirnos algo en una hora, un poco más de una hora, es: nuestra especie está en peligro, tiene dos peligros principales y tendríamos que encontrar la manera de zafar de eso, sin ser muy optimista. Él dice: nada está probado, incluso esa cosa sobre la inteligencia y la estupidez está basada en una discusión en la que dicen que las especies más inteligentes no son necesariamente las que sobreviven más tiempo. Entonces, es ahí donde él articula su discurso, nos deja un montón de ramitas por ahí donde nos gustaría y nos frustra no haberlo oído, pero es muy claro en eso. Y es muy pesimista. Es bastante pesimista. La única esperanza que tiene, que lo dice a menudo eso, él dice, no tener esperanza es renunciar a tenerla. Entonces hay que tener, aunque sea esperanza, de que llegar a tener esperanza. Y su mensaje de esperanza es el hecho que dice que nuestra especie tiene el instinto de libertad y que ese instinto de libertad nos puede llevar a las soluciones. Entonces, él trata de pasar eso, son 3 o 4 mensajes, pues cuando le hacen preguntas y tiene que poner el zoom más para abajo, ahí ¿viste? Sí, te dice un poco de lo que querés escuchar de repente. O sea, el tema de la corrupción, por ejemplo, le dijo a un montón de personas que tienen una ideología determinada, bueno, los gobernantes de izquierda no han podido combatir la corrupción. No les dijo, no, dentro de tu izquierda hay tantos corruptos como puede haberlo dentro de otra agrupación. Es una peor, claro. La endémica en América Latina. Si los latinoamericanos son corruptos, la izquierda no pudo corregir esa corrupción. Claro, endémica. Pero esa visión de la misión ética y moral de la izquierda contra todos los males del mundo es una visión del siglo XX o XIX. Sí. Es decir, la izquierda lleva dentro de sí la condición humana. Y la corrupción va con la condición humana, seas de izquierda o seas de derecha. Entonces, Chomsky da también, como decía Leo, en unos minutos, dar unos pantallazos o pincelazos de decir un poco lo que piensa también. ¿Por qué no? Debe pensar eso, pero le pasó con una aplanadora a los acuerdos de protección de inversiones, ¿no? Ante una pregunta concreta de Viviana Barreto de Redes, Amigos de la Tierra, que piensa sobre los acuerdos de protección de inversiones y los mega acuerdos de libre comercio, contestó: los acuerdos de libre comercio no son tales, sino que son más bien acuerdos de beneficios para los inversores. A veces ni siquiera tienen relación con el comercio, sino que son acuerdos que buscan proteger los derechos del poder privado. Es un poco lo que dice Gonzalo, ¿no? O sea, son cosas con las que todos estamos un poco de acuerdo también. Es decir, un acuerdo de inversión. Yo con esto no, para mí un acuerdo de libre comercio es un tratado de libre comercio. Tiene cláusulas hoy día de claro, pero un tratado de libre comercio entre una potencia y un país subdesarrollado del tercer mundo tiene un sesgo, siempre tiene un sesgo. Pero es otra cosa. Claro, pero él está sentado en una mesa en un país del tercer mundo. Una de las cosas es que él articula sobre la idea de los sistemas de poder. Claro. Sus respuestas están alrededor de eso. Y te digo, si fuéramos a hablar ahora del problema de Trump y Rusia, estaríamos
bien apoyados por lo que dijo Chomsky cuando habla de poder, porque dice, los sistemas de poder lo único que les interesa no son las poblaciones, etcétera, sino el mantenerse y reforzarse como sistemas de poder. En una línea horizontal, sí, claro. Claro, y es parte de eso, vale la pena tenerlo transcripto y leerlo muchas veces el discurso, porque está lleno de titulares. Y cuando le piden que ajuste el zoom, hace lo que puede, pero en el fondo siempre está manteniendo una coherencia con respecto a su discurso principal. Fue muy fuerte, en realidad. Hace lo que puede frente a preguntas bastante pobretonas, ¿no? Digamos la verdad. Porque, sí. En fin, esa pregunta de qué papel puede jugar América Latina. En primer lugar, yo no sé muy bien qué es América Latina. Alguien me va a tener que explicar algún día. Pero por otro lado, es como cuando viene una rockstar y le dicen, le gusta la mostaza de la pasiva. ¿Qué opina? Claro, es decir, ¿qué le parece a América Latina en esto? Y bueno, y el hombre hace lo que puede. Y bueno, una pregunta trivial, respuesta trivial. Digamos, hay un escalón entre la conferencia y las preguntas y respuestas, y la responsabilidad del escalón está sobre todo del lado de la pregunta. Ahora, ¿qué opina de la decadencia de Estados Unidos? Una pregunta fácil. Claro, ¿qué opina de la decadencia del Imperio Americano? No sé, no la viví en su momento. Claro. Bueno, la otra cuestión que me parece importante, y voy al tema de los titulares, y en eso no sé si estamos todos tan de acuerdo, yo por lo menos creo estar de acuerdo, por lo menos con Leo en este tema, cuando él habla de los efectos devastadores del neoliberalismo, palabra que se puede usar cada vez menos, porque también se habla mucho de la corrección política y qué sé yo, no se puede decir mucho neoliberalismo porque ya te has catalogado como que te pusiste el balde de qué sé yo. El neoliberalismo es un fenómeno muy concreto que ha producido a lo largo de las últimas décadas efectos devastadores a escala del planeta, no solamente sociales, sino también ambientales. Y toda esa crítica, personalmente, me parece extraordinariamente interesante y lamento que haya una ausencia. Probablemente porque es estadounidense, Chomsky. Si hubiera sido francés, seguramente esa palabra habría estado. Habla mucho de democracia y muy poco de república. Sí. Y a mí eso me rechina un poquito. A ver, explícate un poco, ya lo has tratado otras veces, pero viene bien reforzar. Porque las instituciones. La democracia, el poder, digamos, el poder del pueblo, el poder que se construye incluso desde abajo, la democracia con apellido, participativa, no alcanza. Si no definís al mismo tiempo un perímetro de aquello que una comunidad, puede ser la humanidad en su conjunto, define como lo que nos es común, la cosa pública. Y cómo se instituye, cómo se protege, cómo se administra. Bueno, esa parte no está presente y me parece que trae toda una serie de consecuencias de pensar el espacio público también. Toda una serie de elementos que para mí son fundamentales en una teoría política emancipadora. Y que no digo que Chomsky no las tenga, ayer no estuvieron. Uh-huh. Y por lo pronto esa palabra tampoco estuvo y a mí me insatisface que no haya estado presente. ¿Y no será que por su antiestatismo él desconfía de eso? No, pero la República y el Estado no es la misma cosa. No, claro. No, de acuerdo. Está bien. No digo que esté en contra, digo que desconfíe de eso. Pero yo me meto bien en la vida de lo que está diciendo Rafael, porque es muy importante, pero da para... Eso sí que es el titular de un gran libro. La democracia es una forma de tomar decisiones, y nada más que eso, es un sistema para tomar decisiones. Votos, está todo organizado para explicar eso. En cambio, la República es un proyecto común de la construcción de algo. El que miembro de una república es un ciudadano. En la democracia puede ser, ustedes son los que votan. Hay democracia cuando hay esclavos también, sí, los dueños de los esclavos deciden democráticamente tomar decisiones. O sea, la república es un estado superior de organización de la sociedad que la democracia de lejos. Defender la república es defender un proyecto y es defender un estatuto de la persona como ciudadano. En cambio, democracia es una forma de votar, entonces puede ser participativa, menos participativa, más representativa, una vez cada 5 años, etc. Eso está fuera del discurso de Trump. Está fuera un poco porque es anarco y no llegaron, por eso. O no llegamos, no sé, a preocuparnos de eso porque todavía falta tanto más para llegar a la Si se hubiera quedado 2 o 3 días acá, capaz que lo tocaba. Pero es una tremenda discusión que merece también sacarle punta. Estoy totalmente de acuerdo. Gonzalo. No, yo digo, lo que él dice, mi primera intervención iba un poco en ese sentido también. Yo creo que yo cuando escucho a Leo, no sé si es porque se ha mantenido joven en espíritu,
Es que él sigue con un discurso que sí, que nosotros nos enamoramos todos de ese discurso en la década de los 60, y lo seguimos hasta gravísimas consecuencias. Pero han pasado mucho tiempo. Y yo espero de una persona que estuvo en aquella época y está viva ahora y está viendo lo que está pasando en el mundo, en una conferencia como esta, tener la capacidad no solo de dar esperanzas, sino de dar algunos parámetros de por dónde pueden ir las soluciones. Yo no creo que se pueda hacer, sobre todo a la edad de Chomsky, un discurso que deje las cosas tan abiertas. En cuestiones de principio. Cuestiones de principio que después no han funcionado. Un comentario porque me mencionaste a mí, el derecho-respuesta. Y es, los discursos viejos... Contestar una elusión. Que un discurso sea viejo, se diga de hace tiempo, no necesariamente lo invalida. El Evangelio tiene 20 siglos y todavía hay mucho camino para hacer. Sus problemas. O sea, el discurso de los años 60 era libertador. Desde la audiencia acotan que Chomsky habló de democracia solidaria. Bueno, solidaria. Así se titulaba la conferencia. Ahora, sí, pero... Está bien, pero ¿dónde? A ver, a mí, a los 70 años que tengo, cuando una persona me habla de distintos niveles políticos, de sistemas políticos y de soluciones, a mí me gusta que me digan cómo en tal o cual lugar, o siguiendo tal o cual ejemplo, o siguiendo tal o cual iniciativa. Los ejemplos que dio Chomsky, empezando por los de América Latina, a mí me parecieron tétricos. Sí. Me dieron la sensación de una persona que está acomodando sus ideas, pero cuando baja la realidad, tú decís, cuando pones la lupa es más difícil. Sí, puede ser, pero cuando él bajó la lupa, la bajó muy mal. Es lo que yo llamé contradicciones desde mi punto de vista, un poco torpemente. Ahora, una buena noticia, si Chomsky no, entre comillas, no tuvo tiempo de ver más adelante, nosotros sí podemos hacerlo. Es decir, no hay un ciclo en la evolución de los gobiernos y de las ideologías. No se puede estar evolucionando en la democracia y quizás dentro de 20 años Chomsky encuentre su realidad. Yo creo que no tenemos tiempo, Gustavo, porque no, soy tal vez más pesimista que Chomsky. Yo creo que dentro de 20 años no sé si vamos a estar acá. Porque el verdadero problema es el problema ambiental y hay cosas gravísimas que están ocurriendo a velocidades inimaginables en esa materia. Y no me parece que se tenga cabal conciencia de ese fenómeno. Pero yo quisiera, en una frase, agregar un elemento que tuvo presente en las preguntas, de otra cosa que me pareció un poco vieja en el acontecimiento de ayer, y es el optimismo tecnológico. Vamos a hablar de eso, en todo caso, ahora mismo, en el final. Sí.